Comenzamos ahora el diseño de la pieza número 2. Para ello, como siempre, tenemos abierto el programa FreeCAD. En el banco de trabajo seleccionamos Part de Sync y le damos a Archivo, Nuevo, Crear cuerpo, Crear croquis, y ahora nos pregunta en qué plano vamos a diseñar. Vamos a diseñar en el plano horizontal, es decir, en el plano XY, y le damos a OK. Ya estamos listos para diseñar. A la derecha os he colocado el boceto que vamos a seguir. Aquí vemos la pieza en 3 dimensiones de cómo debe quedar, pero nosotros siempre pensamos en un boceto y después lo elevamos, es decir, lo extruimos. Con lo cual, básicamente viendo nuestra pieza desde arriba, vemos que es un rectángulo de 120 de alto por 100. Vamos a dibujar ese rectángulo y después le dibujaremos las curvas y el agujero. Pero lo primero vamos a hacer un rectángulo de 120 por 100. Como siempre, selecciono la herramienta rectángulo, dibujo un rectángulo y le pongo ahora, lo acotamos. De ancho, 100, pues cojo la herramienta de acotar el ancho, pincho en el lado y le pongo 100. Se nos pone muy grande porque cada cuadradito de estos son de 10 milímetros y le hemos puesto 100, con lo cual le damos al icono de la lupa y nos centra nuestro diseño. Ya tenemos la cota de 100. Ahora le vamos a poner la cota de altura, que son 120. Podemos seleccionar primero el lado y después la herramienta, o primero la herramienta y después el lado a acotar. El orden no afecta. Yo personalmente siempre suelo usar primero el lado y después la herramienta. Selecciono y le digo de alto 120. Se nos vuelve a salir de la pantalla y con la lupa lo centramos. Aquí a la izquierda vemos que tenemos 2 grados de libertad y siempre buscamos tener 0 grados de libertad. Por eso nuestra pieza está en blanco. ¿Cuáles son la libertad que tiene? Pues la libertad que tiene es moverlo en vertical y moverlo en horizontal, cosa que no debería pasar. Tenemos que anclar nuestra figura al eje de coordenadas. Me voy a alejar un poquito y con el scroll del ratón nos alejamos o nos acercamos. ¿En qué cuadrante quiero tener nuestra pieza? Me es indiferente. Me da igual que sea aquí, aquí, en este o en este. Yo tengo la costumbre siempre de situarlo en el de arriba a la derecha, que es el que más desde chiquinino nos han enseñado a usar. Primero, entonces, ¿cómo consigo eso? Pues muy fácil. Le digo que este vértice y el origen de coordenadas y le aplico la restricción que sean el mismo punto, que coincidan. Y ya tenemos nuestra figura en verde, con lo cual está restringida, completamente restringida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle la curva, la curvatura esta. Antes de extruir, antes de elevar para arriba, vamos a hacer la curvatura y después, posteriormente, esta perforación. La curvatura, para eso usamos esta herramienta que está aquí, de dibujo. Esta herramienta se puede usar de 2 formas. O pinchamos directamente en el vértice o en un lado y en otro. Voy a probar de los 2 modos. Pinchando en el vértice se nos curva la figura. Pinchando en un lado y en otro se nos vuelve a curvar. Es lo mismo. Fijarse que esto es una circunferencia y esto tiene un radio y esto tiene otro. No son iguales y además no están acotados, no tienen ningún tamaño. Vamos a ponerle su tamaño. Nos dice la figura 2xR30. Eso significa que son las dos curvas iguales y que tienen R30. Podemos actuar de 2 maneras. Podemos actuar ponerle el radio a una y el radio a otra, o para ahorrarnos trabajo le digo primero que son iguales. Le voy a decir que esta y con esta restricción son iguales. Y ahora, con solo cambiarle a una de ellas el radio, por ejemplo la de arriba, y ponerle 30, se cambia a las dos. ¿Qué ventaja tiene esto? Ventaja tiene que si aquí solo tenemos 2 curvas, pero si tuviésemos una pieza con muchísimas curvas iguales y el cliente nos dice, por ejemplo,
Pues en vez de 30 la quiero a 26. Con solo cambiarle en una se cambian en todas. No tendríamos que ir haciendo una por una. Y además nos aseguramos que siempre va a haber una exactitud. Si os fijáis, eh, antes, para darle la altura y la anchura a nuestra pieza, habíamos cogido un vértice que estaba aquí, que ya ha desaparecido, que al hacer la curva, la esquina redondeada, han desaparecido este vértice y este. Consecuentemente, esta pieza tiene ahora grados de libertad, que son los siguientes, son así y así, es decir, que no tengo puesto ni alto ni ancho. Pues lo vuelvo a hacer de nuevo. Esta herramienta de acotación vertical puedo darle en medio del segmento o en los dos vértices. Puedo decir que este vértice y tenga 120 de altura. Se nos queda un grado de libertad que es el que nos está diciendo que tenemos que restringir la anchura. Si cojo anchura desde aquí hasta aquí, ¿qué pasa? Que no va a medir, que tiene que ser 70. Si la cojo desde aquí hasta aquí, a lo ancho, tienen que ser, como vemos en el boceto, 100. Da igual cualquiera de las dos. Entonces le decimos de aquí a aquí, anchura 100. Podemos ver que ya está el dibujo en verde. No hemos aceptado, ya está en verde, porque ya lo tenemos acotado. Si cancelo, se vuelve a poner en rojo. Pero si aplico la acotación, se queda el dibujo perfectamente restringido. Ok. Ya tenemos esto. Si lo elevásemos, es decir, si lo extruyésemos, se nos haría la parte, la loseta esta de abajo, pero sin el agujero. Es más, podemos hacerlo así y después perforar hacia abajo o hacer el agujero y ya levantar con el agujero hecho, que es lo más cómodo. Esta figura, si la vemos aquí, la podemos construir con dos círculos y dos líneas tangentes, pero lleva más trabajo que usar esta herramienta de dibujo que ya la tenemos aquí. Como recomiendo siempre, yo dibujo siempre fuera de mi dibujo, fuera de mi pieza, le pongo las medidas y lo último la pongo en su sitio. Porque si hacemos todo esto aquí encima, podemos tener muchos puntos y muchas acotaciones y nos puede ser un poquito difícil de visualizar. Voy a ponerle a esta figura, vemos aquí que desde el centro hasta el centro son 60. Pues si le digo desde este centro hasta este centro, la acotación en vertical son 60. Muevo la cota para que no me moleste y la siguiente es radio. Fijarse que aquí por defecto nos ha puesto un igual. Este igual significa que este lado es igual que este. Si eliminamos el igual, podemos tener cada círculo con un radio, pero por defecto nos pone la igualdad. En este caso nos conviene porque son iguales. Vemos en el boceto que son 2x R15, con lo cual los dos círculos son de radio 15. Seleccionamos restringir radio, pinchamos en la circunferencia y le ponemos 15. Cuando tengamos una herramienta seleccionada y la hayamos utilizado, siempre es bueno tener la costumbre de, en el fondo donde no haya nada, botón derecho, para que se nos deseleccione. Ahora, esto hay que ponerlo aquí, pero a ojo no vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Podemos decirle que este centro, que será este, esté a 70 desde este y a 30 de alto, o si nos fijamos mejor, vemos que el centro de esta circunferencia es el mismo que el centro de la de fuera. Y entonces eso es más fácil. Le digo este centro y este centro que sean el mismo punto. Y ya lo tenemos perfectamente acotado. Viéndolo así, podemos ver como si fuésemos un arquitecto. Es decir, ahora estamos como si fuésemos en modo arquitecto. El arquitecto tiene su plano perfectamente restringido y se lo entrega al constructor. Le damos a cerrar y aquí vemos una línea. Con la lupa nos acercamos y lo único que tenemos hecho es como un dibujo hecho a boli. Y ahora el constructor dirá, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Extruir, vaciar, agujero? No, quiero elevarlo para arriba. Pues le damos a extruir. Con el scroll del ratón puedo moverlo o con este cuadradito y vemos ya que tiene 3 dimensiones, ya está en 3 dimensiones, pero se está previsualizando.
Es decir, que hasta que yo no le dé a OK, no se ponen las medidas como definitivas. Por defecto nos pone 10 milímetros, pero nosotros en nuestro diseño vemos que el grosor de esto es 20. Pues simplemente este 10 lo cambiamos por un 20 y le damos a OK. Ya tenemos hecha la base. La podemos ver por aquí, vale. Ahora, para hacer esta elevación, podemos hacer dos cosas. Una, dibujar aquí y elevar para arriba, con lo cual nos saldría un rectángulo y después tendríamos que quitar los sobrantes de las esquinas. O algo que me resulta a mí más cómodo es dibujar aquí, dibujar en esta cara, aquí para arriba, y después extruir. Y en vez de extruir para arriba, va a extruir para adelante. Lo vamos a ver gráficamente. Si queremos hacer un dibujo sobre alguna de las caras, simplemente hacemos clic sobre ella. Se nos pone en verde y le damos a crear croquis. Eso significa que vamos a dibujar sobre esa cara. En nuestro lienzo de dibujo vemos la silueta de la figura, pero no la podemos usar. Por ejemplo, este vértice no existe, esta arista no existe, simplemente nos la pone como ayuda. Hay herramientas para poderlas utilizar, para poder traernos las líneas a nuestro diseño, pero eso las usaremos más adelante. Por ahora no nos hace falta. Volvemos a nuestro plano y vemos que esta parte de aquí, desde el suelo hasta arriba, mide 30 más 20 y a lo ancho 120. Pues entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un rectángulo que tenga 30 más 20. Fijarse lo que voy a hacer. En el lado le he dado restringir el alto. Le doy a un lado y puedo sumar 30 más 20, que son 50, o imaginaros que son medidas muy difíciles de sumar mentalmente, pues me permite hacer esto. 30 más 20, le doy a OK y él la suma. ¿Veis? Ha puesto aquí 50. Si llevase, poner un ejemplo, si llevase estos decimales y fuesen medidas muy difíciles de hacer mentalmente, pues simplemente lo escribimos y ya está. El ancho hemos dicho que son 120. Selecciono la restricción de anchura, el lado y le digo 120. Esto tenemos 2 grados de libertad, lo mismo de antes. Está libre. ¿Cómo lo puedo poner en su sitio? Pues me fijo en el origen de coordenadas, me fijo en esta esquina y le digo que coincidan. Y ya está en verde. No está terminado porque nos queda redondear las esquinas y hacerle la perforación. Pero voy a salir un momento, vosotros no lo hagáis, voy a salir para que veáis gráficamente lo que estamos haciendo. ¿Veis? Estamos dibujando en este lado como una especie de portería o de rectángulo, y si ahora lo extruimos, que voy a hacer también la simulación, si lo extruimos, nos extruye así, como estamos dibujando en vertical, nos extruye para la derecha o para la izquierda. Cancelo porque todavía no es lo que yo quiero, y estas dos pestañas aprovecho para decirlas, tarea y modelo. En modelo vemos nuestra pieza, dentro de ella vemos un pad, que es la elevación que hemos hecho antes. Aquí está nuestro boceto inicial y el boceto segundo que estamos haciendo es este. Si queremos editarlo, le damos doble clic y ya volvemos al boceto. Vale, vamos a redondear las esquinas, esta y esta. Nos dice que las dos 2x, es decir, las dos son iguales y tienen radio 20. Primero cojo la herramienta de redondear, vuelvo a decir que se puede usar dando en un lado y dando en el otro, o directamente en el vértice. Podría ponerle radio indistintamente a las dos, pero vuelvo a usar la igualdad y le digo que esta es igual que esta. Y ahora con cambiarle el radio aquí, restringir radio a una de ellas, se cambian las dos. Tiene 20 milímetros. Vale. Nos ha pasado igual que antes. Para la altura, que eran 50, cogimos la esquina que estaba aquí, la cual ha desaparecido. Ha desaparecido porque al hacer la curva ya no está. Entonces tenemos esta libertad de mover para arriba y para abajo, que no deberíamos tenerla. Puedo coger este punto o este y le digo que desde aquí hasta este punto
desde el origen yo siempre utilizo los ejes de coordenada como referencia siempre que pueda. Desde aquí hasta arriba, en vertical, hay lo mismo que antes, 50. Y vuelve a estar mi pieza en verde. Todavía nos queda hacer la perforación de central, que es de la misma manera que hemos hecho antes. Cogemos esta herramienta, hacemos una así con las medidas que quiera y nos fijamos. De centro a centro tiene 80. De centro a centro, restricción horizontal, 80. Botón derecho para que se me quite la herramienta. La cota la muevo hasta donde no me moleste y ahora le voy a restringir uno de los dos radios. Como son iguales, me da igual cualquiera de los dos. Le digo restringir el radio y en mi diseño me dice que es 6 milímetros. 6 y le doy a OK. Vale. Botón derecho, quito la herramienta y ahora esto iría aquí. Puedo hacerlo, como hemos dicho, de dos maneras. Puedo coger este punto y ponerle restricciones de 30 desde el suelo y desde lo ancho, o como me fijo que es concéntrico, que este círculo es concéntrico a este, pues aprovecho, digo esto, concéntrico, es decir, que los centros coincidan. Y tengo mi pieza perfectamente acotada. El símil de modo arquitecto, el arquitecto ha hecho su trabajo, close. Vemos que tenemos ahí el dibujo, pero todavía no tiene volumen. Vamos a pasárselo al constructor. Nos vamos a tareas y le damos a extruir. Y le damos, esto se está previsualizando. La extrusión de grosor, vemos aquí que tiene que tener 20. Pues le ponemos un 20 y darse cuenta de lo que nos ha pasado. Nos ha pasado que ha extruido para el lado izquierdo, como lo estamos viendo ahora, para el lado izquierdo. Con lo cual nuestra figura ya no mide 100, mide 100 más los 20 que le hemos puesto. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy fácil. Marcamos la casilla invertido, que lo que hace es que extruya hacia el otro lado. Extruye hacia adentro, le damos a OK para aceptar y ya tenemos hecha nuestra pieza, perfectamente idéntica a la que tenemos ahí. La ponemos así más o menos, que coincida y tiene las mismas medidas. ¿Vale? Se puede personalizar el tema de los colores, de las aristas y demás, pero ahora mismo está previsualizando perfectamente. La guardo como figura 2, archivo, guardar como, y por ejemplo le pongo en el escritorio figura 2. Recordad que ahora mismo estamos guardando el proyecto, es decir, que si guardamos el proyecto podemos cambiar cualquier cosa. Si exportamos como STL, que es el fichero que usan las impresoras, es bueno por otro lado guardar también el proyecto para poder modificarlo si fuese necesario. Salvar. Ya está, ya hemos hecho la figura número 2. Muchas gracias.